eso fue lo que pasó y ahora está la ministra Paola Lazarte, la joven ministra Paola Lazarte, que ya estuvo en este programa y es ministra de Transportes y Comunicaciones. Y bueno, y ella también enfrenta una serie de acusaciones porque también para muchos ella es otra lagarta, o sea, otra socia de Vizcarra, otro tentáculo de Vizcarra en el gobierno de Dina Boluarte, y están diciendo, bueno, Dina Boluarte parece que se habría casado tras bambalinas con Vizcarra porque tiene a muchos funcionarios de su gobierno actualmente. La señora Paola Lazarte, la señora Rosa Gutiérrez. Buenas noches, ministra. Quiero empezar por ese tema, digamos, para salir y luego entrar a su sector. Usted también es un tentáculo de Vizcarra, usted es una lagarta, perdón por esta pregunta, pero es lo que le están diciendo. Gracias, Milagros, por la invitación, por la oportunidad de poder dirigirme a la población, a tu audiencia, para negar tajantemente de que yo soy una lagarta. Yo soy una funcionaria pública de carrera, he trabajado bastante tiempo en el sector, es correcto, pero he trabajado también en otras entidades como en el Ministerio de Educación, en el gobierno de Ollantumala, con el ministro Saavedra, he trabajado en la reconstrucción con cambios, con el señor Pablo de la Flor, y en diferentes entidades he sido docente de la Universidad Católica, y haber sido una funcionaria pública de carrera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no me hace cómplice, ni tampoco amiga, ni tampoco socia del expresidente Vizcarra. Ok, entonces para los que creen que usted se ha dedicado a poner funcionarios vizcarristas como Patricia Díaz Ubilluz, ¿no es cierto que actualmente es la directora de Fiscalización y Sanción del MTC? Para quienes dicen que cómo es posible que usted haya considerado a Renato Adrián Delgado Flores, ¿no? A Paola Lobatón Fuchs, que fue directora general de la asesoría jurídica del MTC cuando Nakagawa era viceministra durante el gobierno de Vizcarra, que cómo así ha designado a Humberto Cayirgos, que fue director de la Oficina de Gestión de Talento del MTC cuando era Carlos Estremadoiro, el ministro. En fin, ¿qué le dice, qué le contesta a usted? ¿Por qué ha designado a estos funcionarios? ¿Por qué siguen en el MTC? Si vemos las hojas de vida de varias de las personas que has mencionado ahí, Milagros, te vas a dar cuenta de que son funcionarios que provienen del sector antes de la gestión del presidente Vizcarra. Inclusive, por ejemplo, la viceministra Nakagawa fue funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones designada por el ministro Bruno Yufra, no por Martín Vizcarra. Y muchos de los funcionarios que están ahí son anteriores a Martín Vizcarra y tienen una hoja de vida en diferentes entidades públicas. Cuando uno entra a un ministerio a dirigir, a ordenar y a poder sacar adelante proyectos, no lo hace con novatos, lo hace con gente que conoce. Y es precisamente los funcionarios públicos de carrera que han pasado por diferentes administraciones, y ese es un concepto que quisiera dejar bastante claro, porque yo entiendo que hayan habido periodistas que sí, en su labor justa y en realidad necesaria de investigar, quieran sacar noticias creyendo que hay alguna noticia en ese tipo de narrativas o de historias, pero en este caso no lo hay. No lo hay porque yo he entrado al ministerio por mi capacidad. Yo he, digamos, continuado en el ministerio y he sido una joven que simplemente, y discúlpame la simpleza de las palabras, soy chancona, hago bien mi trabajo y simplemente cuando estoy en algún ministerio o en algún trabajo siempre me he destacado. Entonces, ¿a usted no es que entró por un tarjetazo de Vizcarra? Nunca he utilizado ningún tarjetazo de nadie, siempre he sido convocada por mi capacidad y es precisamente por eso que me convocan a diferentes trabajos. Y como yo, hay muchos funcionarios públicos que están en esa misma bolsa, voy a decir, y que están cayendo innecesariamente en esa vinculación de lagartos. Yo pediría en realidad, porque fácil sería para mí decir ampay me salvo, ¿no es cierto? Que el resto vea cómo lo hace, pero si soy responsable como funcionaria pública de carrera, como servidora a mi país, es que vemos las cosas de manera integral. Y muchas de las personas que han mencionado son trabajadores que tienen años trabajando en el Estado. O sea, lo que usted está diciendo hoy día, ministra, es que no necesariamente haber trabajado con Vizcarra te hace corrupto. En absoluto. Además, yo no he tenido ningún tipo de cargo que haya, digamos, manejado recursos. Simplemente he estado, conozco el sector, sé cuáles son los cuellos de botella, precisamente por eso
mi opinión se respeta en diferentes instancias y yo agradezco mucho a las personas que hacen ello y además también a Dios que me da la oportunidad de poder trabajar por mi país. Y han habido una serie de imputaciones, Milagros, si me permites, porque también inclusive queriendo hacer alguna vinculación, yo participé en una campaña hace poco municipal como candidata a regidora en Miraflores, convocada por Ernesto Mendoza, un joven A1, profesional, independiente, probo, que decidió, como muchos jóvenes, como yo también, dedicarse a su país, ¿no? Porque fácilmente uno dedicarse a la hacer... política, porque en efecto entrar a la política es como ya entrar en un callejón oscuro, ¿no? Exactamente, y en ese caso, por ejemplo, nos convocaron a personas como yo, a madres de familia que participan en su parroquia, a dirigentes vecinales. ¿Qué vinculación tienen esas personas con Martín Vizcarra? Ninguna. Y tanto es así, Milagros, que yo te quiero y por eso a las pruebas me remito. Y en realidad yo no tendría como ministra de Estado que estar aclarando, pero le agradezco que conteste la pregunta porque en redes y en varios reportajes se están induciendo de que usted es muy cercana a Vizcarra y yo creo que sí es no sé si un deber moral, pero sí creo que es bueno aclararlo, ministra, porque el Ministerio de Transportes se convirtió en un nido de grillos en varios gobiernos y en una caja chica o caja grande para bolsillos de varios inescrupulosos, incluyendo Vizcarra, ¿no? Entonces, el gobierno de Castillo con Silva ha sido una pesadilla. El propio gobierno de Vizcarra con sus funcionarios nombrados a dedo y siempre bien cercados por él también. Y yo sé que le debe ser incómodo para usted, pero le agradezco por aclarar. Entonces, ¿qué fotos me quiere mostrar? Por ejemplo, me dicen, ¿no? Se ha participado en el partido del Lagarto. Y digo, bueno, esta es la campaña que hicimos, una campaña municipal como las de antaño, donde nos financiamos solamente con el dinero, con rifas de nosotros. Y acá esto es lo que salíamos a hacer nuestras caminatas en Miraflores, en Pardo, y estas eran nuestras pancartas. Ni Lagarto ni Castillo, ahí estoy leyendo. Ok. Acá está, por ejemplo, nuestro muñeco de campaña. Nunca Lagarto. Pero reconoce que Somos Perú era casi un lagarto, ¿no? Y acá estoy yo. Está con el equipo. Entonces, digamos, nosotros, todas las personas que estamos acá en esta foto, no hemos tenido ninguna vinculación y lo único que quisimos es en un momento donde el país estaba con una democracia tan frágil, a punto de perderla, nos la jugamos queriendo participar en una campaña limpia, modesta, quedamos en segundo lugar, pero ese segundo lugar nos supo a gloria. Claro, porque además era casi un desconocido el candidato. Tú lo entrevistaste, de hecho. Sí, lo entrevisté. Pero ministra Lasarte, ¿y qué piensa entonces usted de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de haber dado luz verde al partido que fundó Vizcarra, pero de haber dicho, muy bien, pero sin ti? Tú estás excluido. ¿Qué piensa usted? ¿Ha sido justo? ¿Cree usted que Vizcarra debería de seguir participando en política o está bien inhabilitado? Bueno, el Congreso lo inhabilitó. Sí, ¿no? Yo sé, pero ¿qué piensa usted? Que es lo correcto. O sea, si ya ha sido inhabilitado, no hay que sacarle la vuelta a la norma, ¿no? O a lo ya juzgado. Entonces, está bien lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que en el Perú a veces mucho se utilizan estas curvas, recovecos para poder hacer lo que uno quiere y en realidad tienes que respetar lo que dicen las instituciones públicas, ¿no? Vizcarra lamentablemente tuvo acusaciones muy serias que le llevaron finalmente a la vacancia, ¿no es cierto?, de coimas por grandes constructoras, ¿no? Dos dueños de constructoras contaron además cómo le daban la plata con tanta disonante. Estoy hablando de Obrainsa y de Ixa, ¿no? Pero Silva es un exministro que tomó al Ministerio de Transportes, estoy pasando de Vizcarra a Castillo, y usted misma lo dijo, ¿no? Como usted encontró pues un sector absolutamente corrupto. Me gustaría saber cuánto ha logrado sanear. Esa misma pregunta le hice a Jania Pérez de Cuellar sobre el Ministerio de Vivienda, que hoy
vamos descubriendo cada vez más con espanto lo que hizo Saad Oray con el Fondo Mi Vivienda y un largo etcétera. Pero, ¿qué es lo que usted encontró que hoy nos puede decir a los peruanos ha logrado sanear y que, bueno, la deja dormir más o menos tranquila? Lo primero, y yo creo que tu pregunta es muy válida y también hay que complementarla porque además de sanear, no solamente sanear, sino que tenemos que sacar adelante el país. Entonces es un doble reto que parece sencillo para muchos, pero en realidad es bastante complicado. Lo primero ha sido, en realidad, y por eso cuando cuestionan algunos nombramientos, es que estamos nombrando gente que tiene experiencia. Yo no sé, Milagros, si es que hemos caído en cuenta de que el Congreso sacó una ley de idoneidad precisamente para frenar estos nombramientos de personas que eran pues no sabían nada, dueñas de spa, o sea que nunca habían pasado por ningún cargo público. Y lo hizo de una muy buena manera y con muy buena intención. Esa ley lo que hace es establecer requerimientos mínimos y, por ejemplo, voy a poner una dirección que es para mí importante, la Dirección de Políticas en Transporte Multimodal. Te piden años específicos en políticas de transporte. Entonces, solamente las personas que ya tuvieron cargos directivos en esa posición pueden volver a ser directores de políticas. Entonces, estamos en una situación en la que por haber tenido, y volviendo a tu pregunta, una gestión sin meritocracia, que tenías designaciones que básicamente eran cuotas, ¿no? Porque había una alta rotación y la presunción precisamente es que por ahí sacaban su caja, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros es por eso convocar a personas que a veces ya no quieren volver al sector público. Eso ha sido lo primero que he podido sanear. A tu pregunta. Ajá. Lo otro es que estamos reactivando los contratos, las licitaciones de los principales proyectos, tanto en telecomunicaciones, porque digamos, el más visible es transportes, pero en realidad el sector comunicaciones ha sido también bastante golpeado. Sí, y de eso queremos hablar, pero tengo que ir a la pausa, ministra Lasarte, pero ¿no había quien pudiera asumir el puesto de Carlos Eduardo Revilla Loaiza, teniendo en cuenta además que él fue el director ejecutivo de Provías con la adjudicación del puente Tarata? O sea, yo entiendo que tiene que venir al sector gente con experiencia, pero una persona con tanta experiencia se le pasó. El ingeniero Revilla no adjudicó el puente Tarata, él renunció antes de esa adjudicación y precisamente... Pero era director de Provías. Fue director de Provías. Y renunció antes. Y no solamente... Sí, renunció antes, efectivamente. Y ha tenido... ¿Pero cuánto antes renunció? Creo que fue un par de meses antes, no tengo ahorita el detalle. ¿No fue un día antes? Bueno, no tengo ahorita el detalle. Okay. Pero el asunto es de que él no ha estado en la adjudicación precisamente porque vio cosas irregulares y dio un paso al costado. Eso es lo que a mí me ha manifestado y el ingeniero Revilla es un ingeniero en realidad bastante bueno, es muy operativo y de verdad ayuda mucho en el sector. Voy a ir a la pausa, pero lo que usted nos está prometiendo hoy día, ministra Lasarte, es que no le voy a decir que pone las manos en el fuego por los funcionarios que usted ha nombrado, pero que los ha filtrado bien, que los ha recontrachequeado para que no las sorprendan. Hemos filtrado, cumplen con la meritocracia, ¿Ya? Pero yo siempre digo, y ahí es donde el rol de la prensa responsable siempre ayuda, si se encuentra alguna flagrancia, evidencia de que algún funcionario está haciendo algo irregular, yo voy a hacer la primera. ¿A usted no le va a temblar la mano? En absoluto. Ok, eso quería saber. No es que yo lo nombré y bueno, me voy a hacer de la vista... No. Ok, ya, porque eso sí es grave, ¿no? Lo que ha pasado en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Vivienda es tan nauseabundo, ministra Lasarte, que usted comprenderá que todos estamos medio escaldados, ¿no? Yo también comparto esa indignación, ¿no? Estaba en otro momento, en otro lado, y cuando veía todo lo que sucedía, indignación como peruana, como servidora pública, y yo no voy a cometer esas fechorías porque soy otro tipo de persona. Y sí, todos estamos bajo evaluación constante, por eso las investigaciones e informaciones responsables, bienvenidas, pero con evidencias, no con historias. Muy fácil es crear una historia respecto de alguna fotografía o de algo que no tiene evidencia. Entonces yo agradezco en realidad esta oportunidad, porque sí, yo sí quería darle el tiempo debido a descartar todo lo que se ha venido diciendo porque no es cierto. No es cierto, yo no soy lagarta. Y si en algún momento alguno de los funcionarios que usted ha nombrado incurrieran en actos de corrupción, usted va a ser la primera en sacarlo. Así es. Ok, vamos a la pausa. Luego quiero hablar también de las comunicaciones. No solo ella es ministra de Transportes y Comunicaciones. Ya regresamos.
Bueno, estoy entrevistando a la ministra Paola Lasarte. De verdad, yo le agradezco mucho que venga a este canal, a este programa. Sé que somos incómodos, que preguntamos. Yo entiendo, ministra, que cuando uno está en política uno se expone a todo. Bueno, pero sí le agradezco su espíritu democrático, porque creo que en democracia hay que escuchar las preguntas aunque parezcan misiles, ¿no? Ministra, nosotros nos enteramos en el gobierno de Castillo que uno de los planes de Castillo era, por un lado, fortalecer, quiero hablar de comunicaciones, si me permite. Por un lado, fortalecer a las radios en provincias, que me parece muy bien, ¿no? Hay un espectro radial muy interesante en las regiones, pero que Castillo había creado una bolsa para tener voy a decirlo de una manera muy espantosa, pero para comprar líneas editoriales vía publicidad estatal, ¿no es cierto? Y la publicidad estatal ha sido muy mal manejada, me parece, en los últimos años, en general, con los medios de comunicación. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Fue a través del Ministerio de Transportes? ¿Fue a través de la PCM? ¿Cuánto dinero se destinó para los medios de comunicación en las regiones? El presupuesto de los planes comunicacionales para precisamente contratar con medios de comunicación lo maneja cada entidad, ¿no? Entonces, en esa época tan nefasta, efectivamente lo que ustedes iban, digamos, mostrando a la población era que había este plan, ¿no? En este gobierno no es así. No, ¿se destinó presupuesto del MTC o fue de la PCM? De lo que recuerdo en las noticias era que había habido quien aprueba era la PCM. Ok, cuando usted ingresa a su cartera, ¿no vio ningún, digamos, gasto con este fin? No. Nosotros no hemos hecho una investigación al respecto y además tampoco estamos destinando recursos de manera innecesaria. De hecho, estamos trabajando para hacer conocidos nuestros programas, nuestras actividades, pero siempre dentro del marco de lo legal y además sobre todo de lo éticamente correcto. Por ¿no? supuesto. Y en el plan de Castillo estuvo el objetivo de quitarle la licencia a Willax. Yo en esa época era una ciudadana más, no estaba en el ministerio propiamente dicho, pero creo que era la intención, ¿no? Era la intención. Sí. Pero digamos, no he encontrado nada detallado, ningún plan escrito. Bueno, eso no queda nada escrito. No, al menos obviamente, le hubiese correspondido al Ministerio de Transportes hacer algún tipo de acción, sin embargo no se ha encontrado y nosotros no promoveríamos eso con ningún medio de comunicación. O sea, finalmente creemos en la libertad de prensa. Como bien mencionaste. Eso sí quiero escucharlo, ministra, con todas sus letras. Chicos, se está colando un audio, me van a perdonar que me está mareando ya. Ministra, eso quiero preguntarle como señora Paola Lasarte, como ministra de Transportes y Comunicaciones. ¿Hay un respeto irrestricto a la libertad de expresión en todo el espectro radio, televisivo, editorial, prensa escrita? Porque usted es la ministra de Comunicaciones. Por supuesto, tal es así que yo, frente a algunas noticias incómodas, no he mandado cartas notariales, no he hecho ninguna acción legal y lo que estoy haciendo es venir a diferentes medios y a aclarar. Ok. Digamos, en miras de aclarar las cosas, hace mucho tiempo se habla de un apagón analógico, ¿no es cierto? De que está siendo retrasado por los grandes medios de comunicación, los grandes canales que no se han preparado tecnológicamente para este apagón. Yo le quiero preguntar directamente, ¿va a haber o no apagón analógico en nuestro país? Es una política de ya migrar a la televisión digital. Definitivamente hacia eso están apuntando todos los países. Sin embargo, el momento post pandemia y recesivo económico precisamente no hacía factible hacer un apagón en el momento que teníamos que hacer lo que era diciembre del año pasado. Correcto. ¿No? Por eso le pregunto, porque ya pasó medio año y no sabemos cuándo va a ser el bendito apagón. Lo estamos prorrogando porque lo que se quiere hacer es preparar, ver, por ejemplo, cómo se compran los equipos, quién los compra. ¿Y prorrogar hasta cuándo?
Hemos prorrogado inicialmente, si no me estoy equivocando, por un año más, ya, pero lo que queremos es trabajar, de repente te voy a pasar la cifra, la fecha exacta, pero lo que queremos es ver el tema de manera integral. O sea, porque no se trata de hacer el apagón y de pronto toda la ciudadanía se queda sin televisión. Sin televisión. Exacto. O sea, solo los que nos preparamos para exacto, eso. Exacto. O sea, creemos que la televisión, la información tiene que llegar y para eso hay que preparar a la población y al mercado. Claro, pero tampoco se puede esperar que las benditas ganas de los que se siguen demorando, ¿no? No, sí, eso es correcto, estamos detrás de ello, vamos a presentarlo, te puedo dar más información al detalle si así lo requieres, para ver cuándo más o menos va a ser los tiempos. Ok, digamos, diciembre del 2023 no va a haber apagón. Por el momento no. ¿Cree usted que será en el 2024 o todavía no me puede dar una fecha? Yo soy bien responsable con los cronogramas, no es que no me guste dar fechas, sino que si digo una fecha es una fecha y precisamente estamos evaluando algunos aspectos. Bueno, entonces espero, por supuesto, la información que usted tenga bien alcanzarnos. Ministra Lasarte, la carretera central, me va a perdonar, pero ese es mi disco rayado, no solo porque soy de Junín, ¿no es cierto? Porque Huancayo hace rato, el Valle Central merece una mejor carretera, de verdad es un infierno. Ir a Oxapampa, ir a Tarma, ir a Loroya, pero ahora he estado escuchando demasiadas versiones, que no va a pasar por Cieneguía, que sí va a pasar por Cieneguía. Al final, ¿qué va a pasar con la carretera central? La carretera central es un proyecto muy importante para el Ministerio. Lo que estamos ahorita haciendo es revisar la última versión presentada por la PMO. ¿Cuál es la historia acá? Había un trazo que era del Gobierno Regional de Junín. ¿Correcto? Y había otro que, y de repente vuelvo atrás, se le dio los recursos presupuestales al Gobierno Regional de Junín y al Gobierno Regional de Lima, para que ambos pudieran hacer sus trazos y la mejor propuesta ganaba el financiamiento para poder hacer la obra. Solo el Gobierno Regional de Junín fue el que terminó de hacer el perfil de inversión pública. El Gobierno Regional de Lima nunca terminó de hacer el perfil de inversión pública. De hecho, tengo unos documentos que te voy a dejar al terminar la entrevista. ¿No le interesó? No lo terminó. Okay. Entonces, es sobre este trazo del Gobierno Regional de Junín que se convoca el proceso de gobierno a gobierno y sobre el cual se adjudica este contrato. Al adjudicarse ese contrato, como era un perfil de un gobierno subnacional, el gobierno central lo que quiso es revisar este estudio para ver si es que estaba bien hecho y si es que efectivamente era el mejor trazo. Es por eso que el contrato de gobierno a gobierno, a diferencia de cualquier otro contrato de gobierno a gobierno que se ha suscrito en el Perú, contempla la revisión del perfil. Ya. Y esa es la etapa en la que nos encontramos ahora. ¿Qué es lo que ha hecho la PMO de la mano con Provías Nacional? Ha evaluado 4 rutas, incluida la del Gobierno Regional de Junín, y viendo aquellos criterios, por ejemplo, de menor impacto ambiental, menor impacto en predios y comunidades, menor impacto agrícola y sobre todo eficiencia económica, es que ha escogido un corredor que es el corredor verde. Ya. Este corredor atravesaría una zona de Cieneguilla. Todavía en alguna entrevista me preguntaron por qué no se hace público. Y no es que no se hace público, el día viernes ha estado la PMO en Cieneguilla explicando precisamente el trazo, y lo que estamos haciendo en diferentes instancias, tanto la PMO, Provías Nacional, es explicar. O sea, el trazo en Cristiano ha variado. Ha variado, efectivamente. ¿Totalmente? Ha variado, sí, porque precisamente se ha escogido una mejor solución técnica en términos de ingeniería, de menor impacto ambiental, de menor impacto cultural. ¿Cuál era la razón por la cual...? Pero digamos para que la gente, regálame un segundo, Rolo, pero digamos para que la gente entienda, ¿por dónde va a ir la nueva carretera central? Conecta La Oroya con Lima y pasa precisamente por Cieneguilla conectando hacia el mercado mayorista de Santa Anita, perdón. O sea, va a ir por Cieneguilla y de ahí se abrirá, no sé por dónde. De repente un día puede venir y explicarnos. Por supuesto, bien, esto es con el tracito una completo. Carretera absolutamente esperada por todos los peruanos. Sí. Porque del Valle Central vienen muchos alimentos, el transporte de carga, y un largo etcétera, pero ¿podemos hacer eso, ministra? ¿Nos puede explicar bien el trazo? Por supuesto. ¿Y qué es lo importante? De que esta alternativa cumple con el objetivo de conectar 6 regiones del país, del centro, con Lima en su principal mercado de abasto. En esta ruta estamos canalizando el 70% de la carga que proviene de esta zona del país, y además algo muy importante es que se va a conectar con un corredor transatlántico, porque finalmente conecta con la selva y la conexión con Brasil. Entonces es un corredor nacional importantísimo. Perfecto, yo la comprometo, ministra, para cruzar papeles y poder invitarla y ver con
con gráfica esta importante obra, ¿no? Con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias, señora Lasarte, por haber venido al programa. Me ganó el tiempo. Solo antes de darle paso a Beto Ortiz,